comienza el siguiente periodo, ¿no? Vamos a ver que la década infame va a llegar a su fin en 1943 con las mismas armas que había comenzado, con un golpe de Estado. Y vemos entonces el nacimiento del fenómeno político de masas más importante del siglo XX y probablemente más importante de la historia argentina actual. Por supuesto nos referimos al nacimiento, al surgimiento del peronismo. Vamos a meternos un poco en este crispado surgimiento. Lo primero que tenemos que decir es que la década infame llega a su fin el 4 de junio de 1943 a partir de un golpe de Estado que termina con el gobierno de Castillo y que pone en su lugar a Rawson. El golpe del GO, no sé si alguien se acuerda del GO, el GO es una logia secreta, tan secreta que ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué significan las siglas GO. Algunos hablan de Grupo de Oficiales Unidos, pero no está claro. Que dentro del ejército empiezan a pensar una salida nacionalista para el problema que vivía la Argentina. En 1943 se estaban pensando las próximas elecciones, que se iban a realizar con fraude, como siempre, y Castillo había elegido a Patrón Costas, un rico hacendado del norte de Argentina, salteño, que representaba lo peor de la élite dominante. Entre otras cosas, el gran problema que veía el ejército nacionalista en esta figura era que estaba muy cerca a Gran Bretaña y que probablemente de llegar a la presidencia iba a declararle la guerra, recuerden estamos en plena Segunda Guerra Mundial, iba a declararle la guerra al eje, a los nazis, y Argentina iba a verse involucrada en el conflicto. La posición tradicional de Argentina en las grandes guerras mundiales fue la neutralidad, ¿no? La neutralidad de Victorino de la Plaza e Irigoyen en la Primera Guerra Mundial, y la neutralidad también sostenida durante la década infame por Ortiz y Castillo, que habían sido los presidentes que gobernaron Argentina desde 1939. Esa neutralidad se veía afectada y el ejército no tenía ninguna intención de participar en este conflicto que consideraba completamente ajeno a los intereses nacionales. Por lo tanto, si quería evitar que Patrón Costas llegara a la presidencia, tenía que garantizar elecciones libres. Pero si garantizaba elecciones libres, muy probablemente la Unión Democrática, una nueva alianza del Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, iba a imponerse en las elecciones. Y acá tenemos de vuelta el mismo problema. Por una parte, el ejército nacionalista no veía con buenos ojos que el radicalismo volviese al poder, ¿no? Para eso lo derrocamos en el 30, decían. Y por otra parte, esta junta socialista, comunista y radical, muy probable también declarara la guerra al eje y estarían con el mismo problema. El ejército tendría que intervenir en un conflicto al que no le veía ninguna relevancia a nivel nacional. Por lo tanto, optó por la tercera solución, hacerse del poder directamente a partir de un golpe de Estado. Si bien Rawson había asumido la presidencia como el supuesto líder, a los 3 días le tocaron la puerta de su despacho, le explicaron que no tenía ningún tipo de poder y Pedro Ramírez, el verdadero líder del golpe, parte del GO, asume directamente el mando. Para octubre, las mismas internas dentro del gobierno militar se resolvieron a favor del GO y un coronel que había formado parte desde el principio de la conspiración consiguió hacerse del Departamento de Trabajo. Nos referimos a Perón, por supuesto. En poco tiempo, el coronel Juan Domingo Perón, que había sido un cuadro medio del GO, que había participado del golpe, que había sido muy importante en la rosca política del armado del golpe y del gobierno, se convirtió el departamento en Secretaría de Trabajo y Previsión. Ustedes saben que a nivel nacional la organización es Ministerio, Secretaría, Departamento. Lo que hoy es el Ministerio de Trabajo, en este momento era departamento y lo que consigue Perón es elevarlo a rango de secretaría. Entonces, como secretario de Trabajo y Previsión de la dictadura militar de 1943, Perón comienza una tarea que va a transformar para siempre a la sociedad argentina, su acercamiento al movimiento obrero. Como toda dictadura, ¿no? Desde el 4 de junio el movimiento obrero había sufrido la persecución, el encarcelamiento, la represión, etcétera, etcétera. Lo que abre Perón dentro del mismo golpe es una línea más inteligente, una postura más flexible que pretende desactivar la amenaza del movimiento obrero,
un movimiento obrero combativo, revolucionario, mediante una política de concesiones a los trabajadores y la organización desde el propio Estado del movimiento obrero. Esto lo va a explicar una y otra vez Perón, y hasta 1973 podemos decir que no lo van a entender. ¿Qué hace Perón entonces de la Secretaría de Trabajo y Previsión? Empieza a otorgarle beneficios a los trabajadores, empieza a ponerse de su lado en los conflictos sindicales, y empieza a interpelar al movimiento obrero como un actor relevante para el Estado. Por primera vez en la historia, alguien que representaba al Estado, Perón, recibía en su despacho a los representantes del movimiento obrero y los dotaba de entidad, reconocía en los trabajadores un actor importante de la realidad argentina. Personalmente se va a involucrar en muchos conflictos sindicales y va a defender la posición de los trabajadores frente a los empresarios. De esta manera, la relación entre Perón y el movimiento obrero, que al principio era de mutua desconfianza, y sobre todo por parte del movimiento obrero, que no veía otra cosa que un coronel, funcionario de un golpe militar, de una dictadura militar, las posiciones comienzan a acercarse, ¿no? Un sentimiento de mutua confianza se empieza a despertar entre el coronel y las filas obreras. Por supuesto, esto estaba muy lejos de ser homogéneo, ¿no? No todo el movimiento obrero se siente confiado en la figura de Perón. Pero, con el diario del lunes de vuelta, sabemos de la habilidad política del propio Perón, que empieza a reemplazar a aquellos sindicalistas que, por una tradición anarquista y más arraigada en el viejo sindicalismo, no quería saber nada con el acercamiento que ofrecía Perón, los empieza a reemplazar con líderes más jóvenes, más flexibles y más abiertos que, a medida que se acercan y que fortalecen la relación con Perón, consiguen importantes beneficios para sus propios afiliados. En esta época, entonces, los sindicatos paralelos van a empezar a crecer y van a ganar cada vez más fuerza. Básicamente porque a partir de la actuación de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, los trabajadores consiguieron una serie de derechos por los que venían peleando hacía 30 o 40 años. Asimismo, desde esta secretaría se empiezan a organizar los primeros actos masivos del movimiento obrero en favor de la labor que venía realizando Perón. En 1944, para el primer aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se van a organizar los festejos con un despliegue de propaganda, con una buena participación del movimiento sindical y con la promesa del propio Perón de la irreversibilidad de las conquistas logradas por los trabajadores durante este periodo. Si van después a la clase, tenemos algunos fragmentos de esta fiesta en donde habla Perón, ¿no? Ahora Perón que por primera vez se dirige ampliamente al movimiento obrero, ¿no? En los primeros actos masivos de lo que después será el peronismo. De hecho, algunos historiadores creen que en este acto por primera vez se utilizó la palabra peronista. Pero el proyecto de Perón era más amplio, ¿no? La idea de Perón es transversal. La idea es, entonces, no solo realizar un acercamiento al movimiento obrero, sino crear una gran coalición para dirigir a la Argentina de posguerra que incluyera a los dirigentes sindicales, pero también a las clases patronales, al ejército y a la Iglesia Católica. Hay un discurso muy famoso de Perón, que también se los pongo en la clase, que lo da en la Bolsa de Buenos Aires, ¿no? O sea, hay un lugar en donde las clases dominantes de Buenos Aires tienen lugar, hacen de local, podríamos decir, es en la Bolsa de Buenos Aires. Bueno, a este lugar va Perón para tratar de convencerlos de que si no hacen algo, si no le damos algo al movimiento obrero, si no lo incorporamos, es muy probable que estemos al borde de una guerra civil, ¿no? Esta idea tan propia de Perón de entregar algo para no perder todo. Y para eso hay que organizar al movimiento obrero desde el Estado. Si lo dejamos organizar naturalmente, puede terminar en una situación revolucionaria. Puede pasar lo que pasó en la Unión Soviética. Ahora bien, si lo organizamos desde el Estado, el movimiento obrero, otorgándole beneficios, incorporándolo a la vida social y cultural del país, política social y cultural del país,
desarmamos la amenaza y podemos crear una gran coalición, una gran alianza, ¿no? Una pacificación entre las clases sociales que permitan el crecimiento y el desarrollo del país. ¿No? De lo que se trata entonces es de crear la famosa armonía de clases. Si el movimiento obrero revolucionario hablaba de el conflicto, la lucha de clases, Perón trataba de convencer a todos los sectores de que era posible la armonía de clases, por supuesto, en su figura, ¿no? Él era el representante de esa posibilidad. Esto va a ser un fracaso, ¿no? Los empresarios no quieren saber nada con este coronel que se metió en las fábricas a decirle a ellos cómo tenían que tratar a los empleados y encima hizo leyes, ¿no? Decretó decretos, porque se trata de una dictadura, el Congreso está cerrado, hizo decretos, escribió decretos a favor de la regulación laboral. Parte del ejército tampoco va a querer saber nada, ya vamos a ver qué pasa con eso. Por lo tanto, Perón, que empieza a ver que no puede convencer a estos sectores, se decide por el único sector que realmente pudo construir una relación. Gracias a que la calidad de vida de los sectores populares empezaba a mejorar y dejar atrás la noche negra que significó la década infame, había construido una sólida relación. Para los trabajadores, la figura de Perón comenzaba a ser la garantía máxima de la irreversibilidad de estas conquistas. Perón finalmente aceptó su fracaso de intentar atraer el apoyo de los empresarios e hizo su elección por el único sector que le aseguraba su poder, el movimiento obrero. Proclamó entonces el advenimiento de la era de las masas, el fin de la dominación burguesa y convocó a los trabajadores a movilizarse contra el complot reaccionario que amenazaba la obra de la Revolución de Junio. A su vez, el movimiento sindical también comenzó a tomar partido. En julio organizaron un gran acto en defensa de las reformas laborales. Para gran parte del movimiento obrero, y sobre todo para las bases, ¿no? Los sectores, no la cúpula dirigente, sino las bases del movimiento obrero, Perón era su mejor esperanza para conservar los beneficios que habían conseguido. Y esto va a ser algo una y otra vez discutido en las ciencias sociales argentinas, ¿no? ¿Quiénes eran los que bancaban a Perón? Bueno, hay un cierto consenso en decir, ojo, no era solo el carisma de Perón el que hacía que estos sindicalistas lo siguieran, no fueron solo los migrantes internos los que siguieron a Perón, sino que viejos militantes, viejos trabajadores provenientes de las migraciones europeas, también van a seguir a Perón básicamente porque era su mejor opción. Era la opción más racional, era la opción que les permitía asegurar los beneficios que habían conseguido. Y además era el que les había dado entidad en la política argentina, era el que los interpelaba como actores relevantes, importantes de la mesa política argentina. Ese reconocimiento también va a ser pagado a Perón en los momentos en que éste lo más lo necesitó. ¿Cuándo queda claramente plasmada esto? Bueno, en una huelga muy importante de los trabajadores de la carne, en Ensenada, en los que Perón se compromete a fondo para lograr las reivindicaciones que pedían los sindicalistas. En este momento entonces se va a consolidar uno de los grandes líderes sindicales de la época, que era Cipriano Reyes, como líder de los trabajadores de la carne. Piensen que las curtiembres y los frigoríficos eran muy importantes en la zona sur de Buenos Aires, ¿no? Gran parte de la industria era la industria de la carne. Y Cipriano Reyes se va a convertir entonces en el gran representante del sindicalismo peronista, al menos en la primera parte. Llegamos entonces a las jornadas de octubre de 1945. Para mi gusto, esto es una opinión personal, pero puedo defenderla, el mes más trascendental de la historia moderna de Argentina. Todas las metáforas que utilizamos para describir el periodo que se inició en 1930 se van a materializar, se van a escenificar, van a cobrar realidad, van a ocupar espacio concreto en aquellos días como nunca antes y quizás como nunca después. La idea de ciudad de masas, la idea de cinturón rojo, la idea del silencioso sitio que rodeaba la ciudad, la ocupación popular del espacio público central e histórico de Buenos Aires, el carácter herético e iconoclasta del peronismo, todo esto se va a poner en juego en octubre de 1945. Si hay un buen ejemplo para tratar de entender qué queremos decir los que decimos que hay que agregar el espacio a la explicación de la historia,
es octubre de 1945. En el espacio, por el espacio, van a luchar dos ciudades, van a luchar dos sectores que van a mostrar su fuerza en el espacio público y van a medir su fuerza en el espacio público. Todo comienza, o podemos poner algún comienzo, si es posible poner algún comienzo, con la Marcha de la Constitución y la Libertad. 19 de septiembre de 1945, un mes antes, un flashback pequeño que me doy el lujo de hacer. La oposición a Perón y sus políticas, ¿no? Y las políticas que llevaba a cabo Perón, organiza la Marcha de la Constitución y la Libertad. En este día se van a movilizar por el centro de Buenos Aires todas las instituciones que respondían al viejo orden de la Argentina agroexportadora para presionar al ejército para que pusiera fin a la experiencia de este coronel popular o populista. ¿Qué queremos decir con todas las instituciones que respondían al viejo orden? Bueno, todas las instituciones abarcan el amplio espectro que va desde la derecha a la izquierda política, ¿no? Por la tradicional avenida Callao van a desfilar columnas de porteños, de clases medias, de clases altas, y también algún sector, por ejemplo, del Partido Socialista, que se van a mezclar, ¿no? Va a haber esta mezcla extraña, que explica muchas cosas, entre un Joaquín Anchorena, con ese apellido tan patricio, y que había formado parte de la Guardia Blanca, ¿no? de la Liga Patriótica, que en las jornadas de enero de 1919 había combatido al movimiento obrero y a los judíos en Once, con los comunistas Rodolfo Gioldi, Nicolás Repeto y Antonio Santamaría. Desde los balcones del Hotel Savoy, ¿no? Ahí en Callao o Entre Ríos, Ricardo Rojas, un nacionalista, aprobaba a la multitud. La caída de Perón parecía inminente. Todo el viejo sistema se rebelaba contra la política de Perón. Y Perón va a caer, por supuesto que va a caer. El general Ábalos, que era un general del ejército, que tenía tropa de mando, es decir, que tenía oficiales a su mando, va a ir con una guarnición de Campo de Mayo a las oficinas de Perón el 9 de octubre de 1945 y le va a exigir la renuncia a todos sus cargos. Recuerden que para esta época Perón no solo era el secretario de Trabajo y Previsión, sino que era ministro de Guerra y vicepresidente del país. Fíjense esto, según Abelardo Ramos, un historiador, este contratiempo, ¿no? que Ábalos le pida la renuncia, va a salvar la vida del propio Perón, que tenía programada una visita a la Escuela Superior de Guerra, en donde un grupo de oficiales había planeado asesinarlo, ¿no? Las tensiones dentro de las Fuerzas Armadas se vivían a plena luz. Tres posturas básicas podemos distinguir. Por un lado, Vergara Lima, por ejemplo, representante de la Marina y del sector más antipopular, que luego vamos a decir más antiperonista, estaba planeando asesinarlo, lo quería correr de escena y básicamente quería que terminara la experiencia de la dictadura que se había iniciado en 1943 y que se le pasara el gobierno a la Corte Suprema para que llamara elecciones y el poder volviese justamente a sus legítimos dueños, ¿no? Aquellos que habían gobernado durante la década del 30. Por otro lado tenemos un sector mucho más desorganizado del ejército que respondía a Perón, el ejército más nacionalista, pero que estaba de vuelta completamente desorganizado y que era bastante menor. En el medio de estas dos posturas estaban los profesionalistas, para llamarlo de alguna manera, que encabezaba, que lideraba el general Ábalos, y que van a ser un poco el árbitro de esta disputa. Perón, que conocía muy bien estas tres posturas, cuando ve que el que le pide la renuncia es Ábalos, mira por la ventana y ve a la guarnición de Campo de Mayo esperándolo, sabe que es un hombre derrotado, sabe que es un hombre liquidado. Ábalos, con tropa de mando y rango alto del ejército, había jugado sus fichas en contra del gobierno actual y Perón solo podía aceptarlo. Lo único que le va a pedir es un acto de despedida. Y Farrell, que no terminamos de entender si lo hizo como un favor a Perón, Farrell y Perón eran amigos, si fue realmente inocente y no se dio cuenta de lo que podía ocasionar, o por el contrario, era totalmente consciente y jugó a favor de Perón. Va a autorizar, digamos, el discurso final y va a permitir que se transmita en vivo por la radio.
El 10 de octubre, entonces, un día después, Perón, en un improvisado palco en Perú, en la calle Perú, entre Victoria y Julio Argentino Roca, en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires, va a, va a organizar un acto con más de 70.000 trabajadores que se reúnen para escucharlo por última vez. De vuelta, Perón estaba convencido de que estaba vencido. Ni que hablar los sindicalistas lo consideraban completamente derrotado. Por radio entonces se va a escuchar el que sería el último discurso de Perón, que le va a pedir al movimiento obrero que defienda las conquistas obtenidas durante estos 3 años. Fíjense esto, ¿no? Las palabras de Perón. Para terminar, no voy a decirles adiós, les voy a decir hasta siempre, porque desde hoy en adelante estaré entre ustedes más cerca que nunca y lleven finalmente esta recomendación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. De vuelta, es el discurso de un derrotado. Acá tenemos el discurso, no llegamos a escucharlo. Acá tenemos la carta que tampoco la vamos a escuchar, pero si quieren todo esto está en la clase. Les pido que después vayan porque no tiene desperdicio. Los próximos días fueron de festejo, ¿no? Más allá de la elocuente capacidad oratoria, decíamos, era el discurso de despedida de un hombre que se había derrotado. El 12 de octubre, aprovechando el feriado, las clases tradicionales volvieron a recuperar el centro de la ciudad para festejar la caída de Perón y para presionar al gobierno para que renunciara y dejara el poder en manos de la Corte Suprema. En la Plaza San Martín, alrededor del círculo militar, centenares de personas de importantes apellidos marcharon con sus reclamos a viva voz. Los empresarios también actuaron rápidamente ante la caída de Perón. Otra vez, acá no se termina de entender hasta qué punto puede llegar la corta visión de la burguesía nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, mientras que la oposición celebraba, los empresarios no tardaron en reaccionar. La quincena que cobraban los trabajadores en octubre vino con el descuento del feriado del 12 de octubre, algo que, por un decreto del propio Perón, no estaba permitido. Cuando se fueron a quejar, ¿no? Los trabajadores fueron a quejarse, los empresarios respondieron, el aumento de sueldo se lo cobran a Perón. La gente se abrazaba en la bolsa. Los brindis se sucedían en el barrio norte, las flores cubrían las calles, los autos particulares rebosaban de banderas, como cada vez que un gran infortunio se debate sobre la Argentina. Los empresarios, por si quedaba alguna duda, le confirman a los trabajadores que sin Perón están perdidos, que la única esperanza que tienen es defender a Perón, no para defenderlo personalmente, sino para defender sus propias conquistas. Mientras tanto, un día después del discurso final de Perón, del 10 de octubre, Perón se escapa al Tigre, dice que va a una parte, dice que va a Chubut, pero en realidad se esconde en el Tigre porque teme una persecución. Por supuesto tenía razón, Perón va a ser detenido y va a ser trasladado a la isla Martín García. Mientras tanto, Eva Duarte, que era la novia de Perón por ese entonces, Evita por supuesto, decide abandonar la ciudad y refugiarse en San Nicolás. De vuelta, según cuenta Abelardo Ramos, el taxista que lo estaba llevando, decide detener su auto en la avenida Las Heras, Recoleta, junto a un grupo de estudiantes universitarios y les informa sobre la identidad de su pasajera. Acto seguido, los estudiantes universitarios empiezan a agredir a la joven actriz, a Eva, comienzan a golpearla y le provocan severas lesiones en el rostro. Mientras tanto, Perón, desde la isla, decide escribirle una sentida carta a Eva Perón, en donde volvió a mostrarse como un hombre políticamente derrotado. Es una carta muy romántica, donde le propone a Evita casarse, irse a Chubut y escribir un libro para demostrar que él tenía razón. Fíjense las vueltas de la historia, ¿no? Cómo los protagonistas muchas veces no tienen idea de lo que va a suceder apenas unos días después. Perón está a nada de convertirse en el gran líder de masa del siglo XX. Y unos días antes le escribe a Eva para decirle que se va a casar, se van a ir a Chubut a cuidar ovejas y van a escribir un libro. Esa es toda la propuesta que tiene Perón. Por supuesto, los hechos van a ser muy distintos. En los barrios obreros, la ansiedad aumenta día a día. Hay un descontento en las bases obreras muy importante. Los trabajadores por abajo, ¿no? Sin contar con la CGT, comienzan a organizarse
y a reclamar por la libertad de quien, a sus ojos, era el único garante de las conquistas que habían obtenido. En el fin de semana del 13 y del 14 de octubre comienzan a correr rumores sobre una huelga nacional en apoyo a Perón. El 16 de octubre, el Comité Central de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, no tiene otra opción que reunirse para debatir el asunto. Discuten por más de 10 horas. Las posturas estaban claras. De un lado, los que decían que era un conflicto militar en lo que la CGT no tenía nada que hacer, que no tenían por qué luchar por un coronel del ejército. Del otro lado, las posturas más cercanas a Perón, que decían que si no defendían a Perón, las conquistas que habían conseguido no tenían ninguna posibilidad de preservarse. Después de 10 horas de debate, decíamos, las bases logran que la cúpula central declare una huelga para el 18 de octubre. Sin embargo, las masas no van a esperar más. Se provoca un desborde, ¿no? Ya el 17 de octubre, por la mañana, vamos a ver este desborde. En Berisso y en los partidos del sur de la Primera Corona, Avellaneda, Lanús, Lomas, Quilmes, Berisso, La Plata, Ensenada, son las sedes donde se empieza a organizar esta revuelta general. Cipriano Reyes, aquel líder de los trabajadores de la carne, es el gran aglutinador de este movimiento, que ya no responde directamente a la CGT, sino que tiene vida propia. Tan es así que Cipriano Reyes, con el ego por las nubes, va a escribir un libro que dice Yo hice el 17 de octubre. También lo podemos recomendar para la lectura. Las jornadas del 15 y 16 entonces se registran las primeras movilizaciones dentro de cada partido, ¿no? A la salida del horario laboral, los trabajadores ocupan las plazas de estos municipios y son disueltas rápidamente por la policía. Sin el consenso de la CGT, entonces Cipriano Reyes y algunos otros sindicalistas peronistas van a adelantar la huelga para el 17 y llamar a una movilización masiva. El día que la ciudad cambió de mando. 17 de octubre de 1945 es una fecha que quedará por siempre en la memoria del pueblo argentino. A lo largo de la jornada, los trabajadores fueron abandonando las fábricas, los servicios de transporte, las tareas agropecuarias y de una manera a la vez espontánea y a la vez que estaba en un proceso largo que llevó años de organización obrera, comenzaron a marchar hacia el centro de Buenos Aires. Y acá tenemos la primera clave. Hablamos de una combinación nueva entre espontaneidad y organización. No podemos ver este movimiento como algo completamente espontáneo porque se venía gestando desde hace muchos años y se apoya en toda una tradición del movimiento obrero que había comenzado 50 años antes, pero tenemos que reconocer el carácter completamente novedoso de esta manifestación. Buenos Aires temblaba, latía y vibraba. Algo muy importante se estaba decidiendo en sus calles y esta vez los trabajadores estaban convencidos de que tenían que formar parte de la cuestión y mostrar todo su poder. Grupos de obreros comenzaron a cruzar desde la periferia hacia el centro por los puentes que unían Avellaneda con la ciudad central. Provenían de la zona sur y el Gran La Plata y se dirigían al corazón histórico de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, para reclamar por la liberación de Perón. Estas columnas, al principio aisladas, se fueron fundiendo en imponentes mareas humanas que hacían verdaderamente públicos los nuevos rostros y cuerpos que habitaban ahora el área metropolitana. Era una columna heterogénea, no podemos definirla con un solo color de tez, de piel, ni con un solo fenotipo, ni con un solo género, ¿no? Por primera vez marchaban varones y mujeres, ni con un solo tipo de industria. Marchaban rubios y morochos, hijos de inmigrantes europeos e hijos de peones rurales del interior argentino. Marchaban trabajadores de vieja tradición, socialistas, anarquistas y comunistas, y trabajadores de reciente llegada a Buenos Aires. Marchaban mujeres con sus hijos. Estos eran los nuevos rostros y los nuevos cuerpos que llamaban la atención en un centro de Buenos Aires que no estaba acostumbrado a verlos. De ahí el carácter herético, profundamente herético, del 17 de octubre. De ahí las huellas que va a dejar en la élite
el 17 de octubre. Sus gritos, sus voces despertaron un profundo desprecio que ocultaba el pánico de la burguesía porteña que ahora se escondía al paso de los manifestantes. Hasta las 17 horas la plaza contaba apenas con unos ocupantes. A medida que los trabajadores salían de sus centros de trabajo, empezaban a marchar hacia la Plaza de Mayo. Columnas y columnas de obreros llegaban por las avenidas centrales hasta la Plaza de Mayo. Al caer el sol, la ciudad central estaba irreconocible. Los profesionales, los estudiantes, la gente bien vestida, el público culto desapareció de la escena. En cambio, una atmósfera de carnaval ocupaba las calles. Marchaban desde los barrios y desde la nueva periferia conurbana. Bajaban por Rivadavia desde el oeste, subían por Callao desde el sur, por Bolívar, por Piedras, por Lima y convergían estas grandes masas obreras en la Avenida de Mayo. En camiseta, muchos en camisa, de vuelta, no había una homogeneidad tampoco en la vestimenta, si bien en la imagen mítica va a quedar el famoso descamisado, aquellos que no tenían saco, ¿no? Algunos montados a caballo, otros agrupados en camiones, otros trepados en los techos del tranvía, amontonados en colectivos que perentoriamente debieron cambiar su ruta y conducirnos a la Plaza de Mayo. Las mujeres obreras con sus niños en brazos, otros con pantalones arremangados hasta la rodilla, lanzando burlas soeces a los caballeros bien vestidos, llevando carteles improvisados o botellas vacías, bebiendo refrescos, comiendo un trozo de pan, enloquecidos y desafiantes, profiriendo ironías gruesas o epítetos agresivos. Así llegaban estas masas de obreros al centro de Buenos Aires. Fíjense, ¿no? El colectivo completamente tomado, por suerte no estaban con una pandemia, no había protocolos, tranvía, ¿no? Se trató entonces de una invasión obrera y popular de Buenos Aires. Los amagues, los antecedentes de la década del 30 ahora mostraban la verdadera cara, el verdadero poder que tenía el nuevo movimiento obrero, ¿no? El masivo movimiento obrero. La Buenos Aires europeizada sufría la invasión y ocupación de centenares de miles de trabajadores enfurecidos que fundían sus voces en consignas primitivas e inequívocas. Mueran los oligarcas, sin galera y sin bastón, queremos a Perón. A medida que avanzaban, iban destruyendo los grandes íconos de la Buenos Aires de élite. Se la van a agarrar con el Jockey Club, con las confiterías de la calle Florida. Algunos se la van a agarrar con estudiantes universitarios y con las propias universidades, que era otro centro de la élite. En este momento había que tener mucho dinero y pertenecer a una gran familia para acceder a la universidad, más allá de algunos casos esporádicos que merezcan la atención de familias de clase media o de clases populares que lograban hacer que sus hijos vayan a la universidad. La universidad era un reducto de la élite, de ahí otra de las consignas, alpargatas sí, libros no, ¿no? Esta idea de invertir los símbolos de la élite y darles un nuevo significado. Estos manifestantes que habían caminado por horas para llegar al centro decidieron cometer el último gran acto de inversión de sentido, ¿no? De este acto herético, iconoclasta. Se sacaron sus alpargatas y descansaron sus pies en la sagrada fuente de la Plaza de Mayo. La toma ahora sí era total. La inversión de sentido, el traspaso de dueño, se materializaba en estos actos. Lo sagrado era profanado. Dos ciudades se enfrentaban y se disputaban el destino del poder. No, icónica foto del 17 de octubre con las patas en la fuente. Fíjense lo que les decía de las vestimentas. No todos están sin saco, ¿no? En esta época ir al centro de Buenos Aires implicaba ir vestido de gala, ¿no? Ir vestido de saco y corbata. Incluso para los trabajadores que salían de su trabajo, pasaban por sus casas, se vestían bien y seguían su camino. Muchos no, muchos van a estar en camisa y muchos van a estar en el overol de la fábrica. De ahí la heterogeneidad de este movimiento. Esto dura 2 minutos y es imperdible. Se trata de un extracto de una película de Leonardo Fabio, el gran relator del movimiento peronista. La película es de 1999, se llama Perón, una sinfonía de un sentimiento, y es con
con un texto de Scalabrini Ortiz, ese intelectual de Forja que va a pasar a ser peronista a partir de este momento, junto a Arturo Jauretche, por ejemplo. Decía, con un guión, ¿no? Con una escritura de Scalabrini Ortiz, hace esta maravilla que dura 2 minutos 48 segundos y que tienen que ver. Los obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de baño. Desfilaban rostros avisados, del puerto nuevo. De los talleres de chacarita, de la lanza de las manos, de las bendiciones, de las semillas del riachuelo, de las hilanderías de barracas. Brotaban en los pantanos de hierro y madera, o descendían de las bodas de Saura. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de signos, hermanados en el conflicto y en la fe. Viva el bloque de campo de vergüenzas, el correo de presión, el fundidor, el esclavo de automóviles, el edificador, la gelatera y el empleado de comercio. Vela el susurro de la patria, sublevado. Más allá de la postura política que uno pueda tener, si algún genio me concediera el deseo de visitar algún momento de la historia argentina, no tengo dudas de que me gustaría formar parte de este movimiento, ¿no? De este momento en donde las masas de trabajadores irrumpen por primera vez con toda su fuerza sobre la culta Buenos Aires. Es un movimiento de las placas tectónicas sociales de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Con la plaza llena, el general Ábalos tiene que tomar una decisión. La noche había caído sobre la plaza, pero nadie se movía, y lejos de eso los grupos de trabajadores seguían llegando. Ábalos había jugado en contra de Perón unos días atrás, pero ahora titubeaba. Sus opciones se reducían a dos. Dos solamente eran las opciones que podía tomar este general. Aliarse a la Marina y a Bernengo Lima, desatar una violenta represión para despejar el centro de Buenos Aires y crear una situación que probablemente hubiera puesto al país al borde de una guerra civil o en la guerra civil, ¿no? Desmovilizar a partir de la represión del ejército, que ya estaba preparado para eso. La movilización del 17 de octubre hubiera costado centenares de vidas y probablemente hubiera provocado la reacción de los sectores populares que podría haber llegado incluso a una guerra civil, ¿no? Un enfrentamiento entre estas dos ciudades que describíamos. La segunda opción era aceptar la derrota, era negociar con Perón y poner fin al sitio popular. Y Ábalos, espero que con buen criterio, decidió negociar. Se reunió con Perón, que ya no estaba en la isla Martín García, sino que estaba en el hospital militar,
y llegó a un acuerdo. Perón, por supuesto, gran negociador, eh, impuso sus condiciones. Ábalos tenía que renunciar, había que conformar un nuevo gabinete en el gobierno que respondiera directamente a Perón y había que llamar a elecciones. Ábalos, Farrell, sin otra opción, aceptan. El peronismo había ganado. La movilización había sido eficaz. La presión popular había devuelto al líder a una posición de poder. En este contexto, cerca de la medianoche, después de las 23, Perón aparece en el balcón de la Casa Rosada ante una plaza completamente extasiada que se regocija de la victoria y se asombra de su nuevo poder. ¿No? Imagínense lo que fue ese momento en el que estas masas que venían desde el conurbano, que habían marchado por horas, que habían aguardado en la plaza una resolución, veían al líder salir por el balcón de la Casa Rosada. Fue tal la sorpresa y la emoción de Perón cuando sale al balcón que, siendo un hábil orador como era, se quedó sin palabras. El locutor, para ganar tiempo, pidió que se entonaran las estrofas del himno nacional y el coronel tomó esos minutos para preparar sus palabras. Varias veces desde la plaza, en algo que se va a repetir en el peronismo, la charla, el diálogo, el debate entre las masas que ocupan una plaza, un lugar público, y el líder, que si bien está en una posición distinta, está en el palco, está en el balcón, está en una posición de poder, tiene que responder a los cánticos o a las preguntas que se hacen desde las masas, desde el movimiento. La pregunta era dónde estuvo Coronel, porque no se sabía nada. Y Perón intenta evadir una y otra vez la respuesta hasta que finalmente dice algo así como, bueno, no vale la pena contarles por los que pasé porque lo haría una y otra vez por ustedes. Si quieren, escuchamos un ratito de este discurso también icónico, también reflejado por Leonardo Fabio en esta película. Fíjense lo que es la plaza, ¿no? Fíjense lo que es la hora, ¿no? 23:30 y nadie se había movido. Primera palabra, trabajadores. Así se dirige a la masa que lo espera en la Plaza de Mayo.
De vuelta, traten de ir más allá de la cuestión partidaria, traten de salir del esquema tan poco complejo, tan poco productivo de la grieta actual, para pensar este momento como un momento fundacional de la ciudad de Buenos Aires. De vuelta, las ciudades no se construyen solamente a partir de lo material, a partir de las obras, a partir de los planes urbanos. Acá también hay una producción de ciudad. A partir del 17 de octubre queda claro que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad central, y el Gran Buenos Aires es una ciudad de masas, es una ciudad en donde el pueblo, el movimiento obrero, los sectores populares, como querramos llamarlo, van a participar de la decisión. Y esto va a tratar de ser revertido, y de hecho va a ser revertido, pero va a llevar gran cantidad de tiempo, gran cantidad de trabajo, gran cantidad de sangre hasta que las élites volvieron a recuperar el centro de la ciudad. Y como siempre, quedaron las huellas, ¿no? Quedó la huella que dejó este movimiento obrero que ocupó la ciudad el 17 de octubre de 1945. Quedó el recuerdo, quedaron los fantasmas, ¿no? Ni el bombardeo a Plaza de Mayo, ni los fusilamientos, ni el golpe atroz cívico-militar de 1976 con los desaparecidos, las torturas, el robo de identidad de bebés, el lanzamiento de jóvenes de no más de 25 años medio sedados al Río de la Plata, ni toda esa crueldad desatada contra el propio pueblo va a poder borrar la huella que queda en la ciudad de estas jornadas. Ya cerramos. 5 minutitos más. La desconcentración. Escuchábamos a Perón diciéndole, bueno, se acabó, no hace falta seguir la huelga general, vayan a descansar, muchas gracias, hasta la próxima. La respuesta de los asistentes, como para empezar a pensar la autonomía de estas masas que a veces nos las quieren presentar como personas sin voluntad, que seguían sin ningún tipo de raciocinio lo que dictaba un líder carismático, demagógico o populista, responden, mañana San Perón, que trabaje el patrón, ¿no? La mayoría de la plaza, de los manifestantes, se va a quedar un rato más en la plaza y va a emprender un regreso a los hogares que va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la huelga había empezado y por lo tanto ya no había transporte público. Ese día, gran parte de los manifestantes van a acampar en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se acomodaron en distintas zonas de la plaza, de la ciudad central y pasaron la noche ahí. La mañana del 18, Buenos Aires amaneció todavía ocupada por los manifestantes que seguían el clima festivo del día anterior. Mientras regresaban a la periferia, regresaban a los partidos de Gran Buenos Aires, a los barrios más alejados de la ciudad, iban otra vez con sus cánticos estampando en paredes o vehículos leyendas con tiza. La multitud real de Buenos Aires hizo su aparición. El estupor de los porteños tradicionales fue total, esto no lo puedo repetir más veces. Esa sociedad establecida y orgullosa de habitar una ciudad blanca, cosmopolita y europea, presenció la presencia de estos grupos y estas columnas en la calle de la ciudad con la extrañeza de lo desconocido. Estupor, vergüenza, desprecio, indignación. El imaginario europeísta y blanco que dominaba Buenos Aires hasta 1945 desconocía la existencia de esa población que habitaba en la periferia urbana y más allá. Ahora esa élite de Buenos Aires amanecía en una ciudad completamente transformada. Una ciudad que Ramos dice es de una igualdad intolerable para las élites, ¿no? Era algo insólito, de ahí los adjetivos que van a utilizar. Algo monstruoso, el aluvión zoológico, va a decir un diputado. Algo parecido va a decir la esposa de Sebastián Piñera con los hechos sucedidos en Santiago de Chile en 2019, que hablaba de los marcianos,
¿no? Esta idea de no poder entender de dónde salió esta gente, dónde estaban, ¿no? Cuando pensamos en las manifestaciones, hay un antropólogo catalán que a mí me gusta muchísimo, se llama Manuel Delgado, que dice que las manifestaciones son actos religiosos, justamente el pueblo se manifiesta, ¿no? En el sentido de que cobra cuerpo. Estas masas, estas columnas obreras que forman una unidad, son la corporización, la materialización de esas masas que en general están individualizadas, ¿no? Están descorporizadas. Al que le interese la literatura, le recomiendo algunos cuentos de las mejores plumas de Buenos Aires, que justamente van a dar cuenta del profundo desprecio que presenta la élite por la ocupación masiva, por la masificación de la ciudad, por la pérdida del carácter elitista y exclusivo que tenía sobre todo el centro de Buenos Aires. Borges y Bioy Casares, con un seudónimo, van a firmar uno de los libros, uno de los cuentos más, ¿qué palabra usar? Más extraños, vamos a ser buenos, de estos autores. Se llama La fiesta del monstruo. Por supuesto, no hay ningún tipo de duda de quién es el monstruo, queda bien claro de quién es el monstruo, ¿no? El cuento está contado desde la perspectiva de uno de estos manifestantes que no puede ser más soez y más vulgar, ¿no? Mientras va llegando a la Plaza de Mayo. Pero Cortázar, otro autor que a diferencia de Borges y Bioy Casares va a estar identificado con la izquierda, sobre todo en su segundo periodo, una vez que se exilie en París, o no se exilie, pero sí que viva en París y que tenga otra visión de los fenómenos latinoamericanos, mientras vive acá, mientras forma parte de Buenos Aires y de la élite de Buenos Aires, Cortázar escribe 3 cuentos. Casa Tomada es el más famoso, ¿no? Donde no se entiende qué presencia ocupa la casa y que obliga a los habitantes, ¿no? A abandonarla, a tirar la llave cuando salen, ¿no? Esta idea de que algo ocupa la casa, de que algo invade la casa y no se sabe bien qué es, pero da pánico. Pero también 2 cuentos menos conocidos, que para mí son más claros todavía, que son La Banda y Las Puertas del Cielo, donde Cortázar trata este tema, ¿no? Trata la ocupación de la ciudad de Buenos Aires por personas que en definitiva no la merecen, ¿no? Que no están a la altura de Buenos Aires, que no están a la altura de los grandes nombres y de la gran cultura de Buenos Aires. Se los recomiendo, los 3 cuentos leídos así en continuado les va a dejar una impresión bastante clara de qué pensaba la élite de esta ocupación masiva y popular. Finalmente, y para cerrar la clase de hoy, el segundo tiempo de este partido que empezó en las calles se juega en las urnas. En febrero de 1946 el gobierno había organizado las elecciones nacionales, que por primera vez van a ser elecciones limpias y en donde se respete la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Antes, el gobierno perdido expreso de Perón va a tomar una serie de medidas a favor de los trabajadores. Aumento general de salarios, extensión de las vacaciones pagas, aumento de las indemnizaciones por despido y creación del aguinaldo. Este salario anual complementario que se cobraba en ese entonces a fin de año, ¿no? Todo junto a fin de año. Otra vez, los empresarios porteños van a darle un gran apoyo a la campaña peronista sin saberlo. ¿Qué van a hacer? Bueno, se van a negar a pagar el aguinaldo por considerarlo inconstitucional y le van a aclarar al movimiento obrero que una vez derrotado en elecciones el peronismo, todo iba a volver a la vieja normalidad. El movimiento obrero, por supuesto, respondió con una masiva huelga general y la toma de fábricas, cuando no en enero, pero principalmente se dio cuenta de que su verdadera opción era el peronismo. Los cierres de campaña se hicieron sobre la Avenida de Julio y en el centro de la ciudad fueron impactantes. La prensa y los partidos políticos tradicionales descontaban un amplio triunfo de la Unión Democrática. No había forma de que este coronel del ejército derrotara a todos los partidos juntos. Los sectores populares, mientras tanto, preparaban el batacazo. 24 de julio de 1946, después de más de 15 años, se realizan elecciones presidenciales, sin proscripciones, limpias y bajo el modo de voto universal, seguro y secreto que estipulaba la ley Sáenz Peña. A la noche, la Unión Democrática, que se creyó ganadora, felicitó al ejército por permitir unas elecciones ejemplares. El conteo final, sin embargo, le otorgó el triunfo a la fórmula Perón-Quijano con un histórico
54%. Por su parte, Domingo Mercante, compañero de armas y de política de Perón, conseguía la gobernación de Buenos Aires. El mapa electoral de 1946 reflejaba las nuevas fracturas de la sociedad. En las grandes concentraciones urbanas, principalmente en los partidos del Gran Buenos Aires, el voto se volcó masivamente a favor de Perón. Esto también abarca a los barrios populares porteños. En cambio, los barrios de clase media y clase alta de las ciudades le dieron importantes triunfos a la Unión Democrática. Por último, en las zonas rurales de la Argentina profunda, la alianza de Perón con el conservadurismo, la Iglesia y parte de las Fuerzas Armadas, jugó un papel fundamental para la victoria. Hasta acá entonces la primera parte de este periodo que llamamos la ciudad de masas, a partir de la industrialización y la migración interna del campo a la ciudad, y que va de 1930 a 1976. Hacemos un parate en 1946, después de las jornadas de octubre y después de la victoria del peronismo, y vamos a arrancar la próxima clase con lo que sigue, ¿no? La época del gobierno peronista y la época del desarrollismo que tiene lugar luego de la caída del peronismo. Voy a cortar acá el video.